adelante, Río Blanco ya no se va a dejar. Ahí estamos. Ya nos alteramos, dijera Alex, nos emocionamos, porque ya estamos días enojados, ya tengo días. El jueves más me alteré porque sacaron a los niños que están jugando acá. Me enojé porque simplemente ellos son de aquí, ¿por qué los tienen que sacar? No estaban haciendo nada mal jugando. Entonces, que estás en un maco chlal, con más que más, pero un check es nada sobre. Ya siento ik. Ya, Shratón, sentir la participación, pues es lamentable. Y más que recordar que en todo Chihuahua, cualquier cosa que va a pasar, juntir, chamacocha, que la caspetac. Si hay que iniciar juicio, que nos demande a todos, y que se vaya nuestro nombre, todos los que estamos aquí. La comunidad, que demanden la comunidad, que quede claro, demanden la comunidad. ¿Así es? No estén demandando a ciertas personas, porque a ciertas personas es como ejemplo que solo estoy hablando, ¿verdad? De decir la verdad, pero que demande la comunidad, porque así se resuelve. Entonces estamos acá nosotros porque queremos proteger lo que es la Sagrada Tierra. Ya lo dijeron, esto viene años atrás, no hasta el momento que está. He platicado con ancianos, ellos han dicho la conquista y todas actividades que se ha hecho aquí en este lugar, y resulta que ahora ya no. Entonces ahora les pregunto, ¿nos convocaron para que se iba a hacer esto? Nunca nos convocaron. Y ahí ya dijo Pedro de que hay un buen ingreso, entonces ¿para qué van casa en casa a preguntar? En lo personal, mejor ni lleguen a mi casa. En lo personal, si ustedes también, pues hagamos lo mismo, pero en lo personal mejor ni aparezcan. Porque realmente invierten en algo sin consultar a la comunidad. Cuando la comunidad está de acuerdo en hacer todo lo que de proyecto es bienvenido, pues hay que aportar cuando la comunidad. Pero no un cierto grupo que decida lo que tiene que hacer. En este momento va a entrar la participación de la comunidad. Mujer, hombre, joven o señorita que desea participar, le dejo el tiempo en este momento para que, ¿qué es lo que pensamos en lo que está pasando? Y es tiempo de unir la comunidad, no es tiempo de ya dividir, es tiempo de organizarnos. Acá necesito a alguien, aquí viene doña Domingo para que participar en esta noche. Uchlal kibah hermanos, usta. Sekolt mas kalom. Shaba kintioshich que alguna ribere cobrar que ane tiempo, y kintioshich que al Dios. Shamalwa alegría la que patrón Santo Tomás, año por año kabanak. Kabanak takuchar kibra, cuando con cumpleaños kabanak mal con familia. Kashawak etla kabalna patak home. Y que kesh hau tacha. Ural kesh hau tuwe. Penchak lugar que clan kesh hawak. Entonces, ¿cuánto no kabata kesh hau tak? ¿Cuánto no kabata que kata que el cumbit? Sharma ka patrón San Tomás con año por año kabar y al demás también el que que kabal voy la calab, cuánto voy kabanak hermanos. Herman que va porque el coche iglesia. Y al momento que va shak herman, ratchak. Y además también, y ver una comunión en iglesia. Y pues hay que creer que van a cambiar. ¿Qué es eso? Checalar chalhiler, muchlar, no es que la que la cabanan o está. Eko que la algunas que van a voy miang, neko que la presencia hambre, que petak bla, igual chakwach, igual que te, coque chalhil que te que cabanan, shala grupitos que cabanan. ¿Y por qué que guap de chambre? O sea que te, bueno. Bonito, chibanik el buyo. Tas que petak bla, que el kuach netak walwunak. Ya anciana chak, ya que pok el kawa, ya que bantol kahlom, ya sakti chak el kahlom, sak chak luaran re wuchlal, sak chak.
lo que pasa ala temas takachten taksak pinalom el wanak sak chakalom dir ikah ke ban buyo tos por qué kala kabanang chachen hebla kot kan coach kalkal kay kamam hondir bara ribere kila chaka kay hupon ya bakla ko nap pero hay que kalkal hay que kamam era la que la verdad uchlal ايش hawnak wal kal chana be ar warchi warib wal ka kamak ke shawl la kala wara ribere Buralti ke bangwe ke pantiong, buralti ke mokwe, kilak habakwel ni malakan hel. Ek ya kwencham dong justo. Kamak, buralti ni siquiera ne sak ausiche kura rekon kamak. Apart bakwela, buralti moko kan dong just. Elas bane sonon gura re shahwak chere conquista antes tiempo. Tetuare bal convito, tetuare kotel gunak, ne tekla pesak chakalom, asne shepok le kwenang. Atis bansak nel kalom itegra ki kahchak bal kumbit krachak bashok ichakla ki chalhel wunak la kela ki banang ay poray ka bar nim qih patron san bas qatyoshit bala shepe bal wunak ya ka kamsak mal kan el 82 ya pe kam san ka be ka kamigal kimal wunak la bela netak long ka chab takwach shepel wunak la el ka patron san bas wab chikwach shal paqol shakmalak asal nang ikqatyoshita kapan comparar kip kira solola ki kamasakip no ketlak kapanang ikwan karakip rosari hermane warre qiyar tiempo la ikachak bla wara ribeka yanak chakala kachalhel kela kapanang kusuk bakip arre takan sianchak yasto arre chak yasto ya kahbek ya no meres kapan buyo ya meres chak kapan choh chikwach la kalab ke tihnan gracias a Dios otskwach shetenera kabah kashukulak ke pechak la kalabre que barqnim qih alegría contente feliz ka cobra sibere que kalang wakina kayak wakina kaita ko tu obligación lere que shahwak y chibagala que bulunak ki wahla kon ke shabla kon bit chikagala que tsono sul pak ya sia karak pan ya ka banchak tiempo beri ka banchak nim qih khibanan ni top khiban ka boyar chak puak khitas khan shik ke chagala kon bit chikang chepores que la que igual entonces por qué que la kabanang pasuk baqib arre takunak chak arre takan sianchak sakchak la kahlom itegra que pelak igual no hay por qué Dios el tiempo que washimba ribere warchla shimba o shorslata patrón San Tomás karsatu animak ay por ay patrón San Tomás que bala nimqih que bana alegría wara ribere e ko ba un grupo walkal que kahtak banim qecha teklo warik banim qe patrón San Tomás tek warik bala nimqih aharre kiti nak wal riberi nek aharre na bekin tong o conquista o convit aharre kibishak tegala kutun sak chekalom chekala chal hil kala ke banang ka kwanta ka bana grupito kwanta ka kasal wunak tiempo al riberi aharre el boire kiti nak lal khunta amam la kerbah miyang la bela si cierto kamanak changkela kerbah ara mis mishbah chuang era riberi kimbah pon kom katir públicamente kimbah kerbah chuan na begla era meresta que cobra riberi porque el chep la uchil kerbah chuan es por ese caso kamanak changkela kerbah por ese la okam prahlom como antes tiempo es refugiado disatinbak kilo kimbah pon Dios llega domingo, entonces perdón, Marta. Ya está, son de la emoción o de los ojos, a ver, para ahí. Muy bien, entonces, doña Ana. Shakak abentir kan hela, rakta hural po ay. Kaitan bawa. Malwan haushik ak oral sharmalwa khatisan qtew pero qibenang shakela qaban lograr lo que qabala krakan ma mal bawa qalqal mal bawa akla pepetnaq qatan balahun qalbarri har taqsiwa qech khnhel kot huna choqon niqbat chkan shule kepep mishan kech Ora era kapet mishan que chachkan también kechkara porque kashkolkan qtet qamam kashkolkan qte ekchuqahaw kinatachu warena be kirtu
Ya que rahan ya lo gola che el qas mam ara qop chire pigles shara que la qatutat que shituchkan 12 años qop che junta directiva que mala puaj rewal yup rewal iglesia. O sea, que racha nemri qop chikla mas qlan incluso ran que nada chua qasuhau shqara lara activo bishran chukunak la iglesia rish que hagan asle mal chire. Entonces chanem porque era que kan qib wachlal si shar mala akolak qakut chkbaqal kal lutil qabna defender lo que qech a comunidad ni qabata re una rikum que basi qchlari merecen aplauso el qchlari e cocha una actividad ri yan clear porque él era shakchkan rahaushik bawal un qatin wiri sha un ejemplo que kan chke qalqal chiqueta que camam como que va lera la que al sí se calab que es moral y acaso con lugar rico a chocón cota chocón hech con él que nata chuana ve en el 81 antes cuando corra el padre Axel la era así chomnak la era así otra no porque shba un tiempo la porque alguna iglesia shba mejor que ya te lugar que la clave que entre la iglesia más que pichishot se echal una ribe iglesia ol katish ba chumo que gualsa el único lugar de diversión de los niños dónde van a jugar dónde van a divertirse si ustedes les quitan ese único espacio chal kati la rasi chomin bien la rasi corralom que mit el akchap sqan ni la ra otla halmah korkin y por qué han qatir echan emri que la que van a pensar wakarasan espacio que calzan espacio y chichi que la glab hushho que van la altom y al chireri aguas que la kimbaren choca que oral no shanki que te mal que chqara como humanos raushi que van divertir qib checa mnawi diversión rural kota shaq cada junab shidni halqita Renel o diversión que van la shegua oral, cada año. El aquí van a pensar en el cachilal, checas que calzana espacio que chomne o calcal o que kimam le rashkara y también era una maquin ni cot más que chocabna le rashkbachara así como quiera. Kech lugar kech lera también kot hun kahal simbik ni lera que kalsabik también kan hel kamna gozar las kan yubri kum que qaba kot chak yub chanamri sharmalo qacho hinjri kum que bishak hasta el día qacho después y qatsi que qalang ri la yubri be mal kech yam kamal mal bala qshanabal sharmal qacho hinjri y que la ashkhara ki qanan huntil util chire baqatilmit kan hel qamalaqib شاكلاقه كونك قاتشكنك واكي قمال تقيم قوت قبان لورار قوت قيشبه على مالك هاتش قيم igual intenciones que van a dividir قواتش para que cuenta قبان قشتاق que calera chulera que igual la religión católica rana hay más unidos que nata chewan cuando ren incheten que pepe iglesia shakter bishik chukau hop iglesia que chachkan que kmul. ¿Por qué? Porque hay unión. La iglesia. Echanem, unión. Cada quien hace por lo que se le da la gana. Porque ¿y por qué dividida la iglesia católica? Porque el un tiempo el Tinmit Guatemala más que Ramkip en guerra y a entonces no les conviene. Lo que calera que van a dividir así con pensamiento que va divide y vencerás y cabal la que no pero ya te cuenta sino que él que van a fundar una iglesia que van un chakchiri que van un chakchiri coge protestantes que ¿por qué? Para que el UNAC es divididos y es fácil de dominar para que ya te cuenta chewa los tak anak kuchtil bakwach el calera entonces la división el divisionismo ¿para qué? Para que nosotros no ganemos no logremos lo que queremos
Por ejemplo, en Guatemala hay mucha necesidad, se necesitan muchos cambios, pero no hay cambios. ¿Por qué? Porque el pueblo está callado, está dominado. Por eso las ideas de división en las iglesias, que no que van a perder lo que ni que al sim porque con Gekbishak, desde hace 500 años, Shepelmos Ibishak van a dominar. Chuatak Yubribe, Nabeiko Yub, Ejidales, Magtak Yub, Reltinmit, Chilak que onwe, Chilak Kech, pero Chanem Chichuil Yub. Petak Costas la, no Magtak Baimaba Hachon, Kotchuk Nak al Slambi, Kuntil Kuanakil, cuando Mahake Pelmos Ib, Kuntil Altinmit Guatemala Kech, Ahmayas, Ahmayib. Entonces, el quichombal, el divisionismo, entonces, pero como era cuenta, lo que entonces, si vuelven a ver el padre Axel, que muy porque era inacaldan cuando la era corporal en el 81, que nada chuan hasta nenga cantos que manan crepante compaginar kin rahlom crepacho chishan manga canto la porque nata chueren cotumga cantos chinwache que van los protestantes ¿va? Entonces crepacho kan shkabas kan khera te crepa chishan amol ngahe tisla crepa naka tu chewach crepa lara ¿por qué? Porque es una iglesia pura. Entonces crata o divisionismo en el pueblo. Entonces, por eso que siempre cachomnak, cochirangwa, garra iglesias que no respetar el pueblo, que no respetar para que no haya guerra, porque en Cosari no es fácil. Que van a seguir que van y nunca lo van a lograr, nunca van a lograr lo que ellos quieren, porque el pueblo está allí. Entonces, ¿qué cuenta? ¿Por qué? Porque lo mismo que que la misma que va a seguir en guerra, chococh mismo, ¿va? A católicos, y guerra, entonces, que van a raushik, que van a meditar y raushik, que chumo que va a chombal, pero como que chomin tinmit, ni era que va a mandar, pues. Es la que van a pensar y que no era de que sí, que van a pensar y que respeten las decisiones del pueblo y que hagan lo que dice el pueblo, no lo que ellos quieren hacer. Así que mucho respeto para nosotros y fuertes aplausos para todos porque en realidad aquí la comunidad de Río Blanco aparentemente parece que no fuéramos bastantes, pero miren todos los que estamos acá. Y es un respeto para todo este pueblo y gracias a Dios que estamos presentes y estamos vivos y nadie nos va a dominar. Así que muchas gracias y mucho respeto para nuestras decisiones. Por favor, somos católicos, todos somos hijos de Dios y que este lugar es santo, dice, y es santo, cualquier lugar es santo y respetémonos más el respeto hacia nosotros como seres humanos. El lugar puede ser santo, pero si nosotros no actuamos correctamente, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Así que nos respeten y los respetamos así.
Así que piensen, que analicen. Queremos ver el beneficio de la comunidad. Yo no estoy viendo mi beneficio. Si yo viera mi beneficio, y Dios, fuera otro rollo. Entonces, así como me dijeron en la mañana, vos no tenés nada que ver aquí, porque vos sos de Zacapulas, me empecé a reír, ¿va? Pero vamos a que ellos hablan que el diablo está aquí afuera de la iglesia, pero el diablo está dentro de la iglesia, no está aquí afuera, el diablo está dentro de la iglesia. Así se los hice ver yo en la mañana, bueno y sano. Y me dijeron, es que vos andás bolos, a ver qué, no, yo tengo mis huevos bien puestos, les dije yo donde quiera voy a decir lo que yo tengo que decir y a defender a la aldea, porque yo me considero ya de aquí de la aldea. Gracias a Dios ahorita, ahí está don Juan Vicente y los compañeros, hicimos 5 proyectos grandes hacia la comunidad. Tal vez no está mal tocar el tema aquí, porque ahorita estaba viendo yo que hay más gente que en la reunión ahí en Auxiliatura. Para los que no se enteraron, pues el primer proyecto que hicimos fue el pozo de agua ahí en Auxiliatura. Hicimos el escenario de la Auxiliatura. El tercer proyecto, pusimos los postes de alumbrado público allá en el cementerio. Adoquinamos la galera de la Auxiliatura, pusimos el adoquín que ya tenía como 15 años de estar tirado ese adoquín ahí, lo logramos colocar. A mí me dijo una persona, ustedes se van a huevear los 150,000 que se huevearon los alcaldes anteriores. Le dije yo, ahí está, nosotros no lo vamos a robar, pero ahí está el beneficio de la comunidad que nosotros dejamos. Entonces, a mí me da risa a veces porque a mí me dicen, mano, usted no se meta muchos vergueos ahí en Río Blanco, que no, es beneficio de la aldea, es beneficio de la aldea. Eso, dejamos hecho eso, los baños de la galera, pusimos alumbrado público todavía ahí en la Auxiliatura, hay 3 postes nuevos que se colocaron de alumbrado público ahí en la Auxiliatura, y gracias al apoyo de la comunidad también, porque Viernes Santo y sábado de Gloria, nosotros estuvimos cobrando para la gente que pasaba al río. Con eso logramos hacer nuestro pozo de agua. O sea que esto queda en la historia. Pero vamos a lo que el tiempo que yo paso ahorita aquí es para aclararle a algunos, porque hoy en la tarde me estuvieron llamando y me dijeron que ya me habían ido a demandar a Zacapulas por el comité que está ahí en la iglesia. Usted ya tiene una denuncia aquí en la policía, me dijo un policía, usted ya tiene una denuncia aquí y lo van a llamar. No se ahueve, hermano, proceda a esa onda. Le dije yo tengo mis huevos bien puestos y yo voy a ir a parar a donde tenga que ir a parar, porque ando con la frente en alto, le dije yo a la persona que me llamó. Pero yo los animo aquí a que nos unamos, porque el beneficio no es solo para mí, es para toda la aldea. Yo ya tengo conocimiento que ellos ya tienen planos de cómo van a ser los locales aquí en todo este costado, ¿eh? Ellos ya tienen planos, van a ser tipo igual a Zacapulas. Algunos que viajan a Zacapulas se han dado que al costado de la iglesia están haciendo unos locales, así quieren hacer aquí, ellos ya tienen los planos. La visión de ellos ahorita es empezar con el entechado. Mientras ya lo circularon, ya la comunidad se va a dormir y se va a dejar lo que nos pasó a nosotros en Zacapulas. Pero yo todavía en eso, todavía era güiro, no tenía DPI en ese tiempo. Si no hay Dios, nosotros hubiéramos hinchado los huevos, como les digo yo a muchos, hubiéramos peleado, y todavía tenemos un proceso allá. Ese sacerdote es buen líder, yo no lo voy a negar, es buen líder, a él le gusta trabajar, yo he trabajado con él en la pastoral social, y no me avergüenza decirlo, yo lo digo, él es un buen líder, pero lastimosamente que él manipula mucho a las comunidades, y si la comunidad nos dormimos, se van a montar en nosotros. Yo les digo en nosotros porque yo ya tengo un hijo de 16 años aquí en Río Blanco, entonces yo ya soy de aquí de Río Blanco, pero lo que duele es que ellos quieran hacer eso aquí en la aldea. El otro punto es, yo estaba con la llamada que me hicieron a mí en la tarde, ellos pensaron que me iban a asustar a mí, yo no me asusto, si me quieren venir a matar, que me vengan a matar, aquí no hay clavo, yo estoy libre y como libre de expresión de todo lo que sea, pero vamos a que hay personas que de aquí, de la misma aldea, son traicioneros, con eso les digo a todos,
de aquí de la aldea hay gente que es traicionera. En la espalda figuran ser buena onda con uno, pero en la espalda es otra cosa. Entonces yo lo que los animo es a que no nos durmamos y que no permitamos la circulación, ni mucho menos el entechado que ellos piensan hacer, porque esto solo es por 10 personas que están liderando la directiva de la iglesia, y los dice que carismáticos, va, pero ellos en vez de venir a ayudar a la comunidad la están haciendo mierdas, así como yo soy muy pelado para hablar, ellos están haciendo mierdas todo aquí en Río Blanco, y no permitamos eso, señores. Y aquí en la mañana los pocos que estuvimos se dieron cuenta. Yo cuando tengo que hablar digo las cosas y las digo de frente, yo no le tengo miedo a nadie. El sacerdote, hay otra persona que me estuvo llamando a mí de ahí, pero como digo, yo ando con la cara levantada, yo no me voy a dejar humillar por nadie, porque me trataron de decir que hoy no viniera a la reunión aquí a las 4, pero yo como digo, mis huevos los tengo bien puestos, y gracias a Dios a mi mamá, que ella la que me crió, yo sí no le tengo miedo a nadie, y si quieren llegar a mi casa que lleguen, ahí los estoy esperando con un par de píldoras especiales. Si quieren llegar a mi casa, ahí no tengan pena, yo estoy preparado para eso. Entonces, lo que yo también les quiero decir es que si ustedes ven las columnas que están allá a un costado del escenario, los de la constructora ya venían con la visión de venir a trabajar, ya solo es de hacer el agujero donde iban a sembrar eso, pero educadamente les hablé y les dije que así como habían venido a la aldea, que así se fueran en paz, que nosotros no estábamos peleando con nadie, y que lo que queríamos nosotros era que así como ellos vinieron, que así se fueran, nadie los iba a agredir a ellos, que se llevaran sus columnas que tenían formadas y que se las llevaran para Zacapulas donde los habían contratado. Y el de la constructora me dijo, está bueno, mano, no tenga pena. Vinieron a hablar con los del comité de obras de aquí de la iglesia, pero ahí eso no es de obras, no, que es de destrucción de la aldea. El otro asunto que yo también les quería hablar era que dice que el terreno, este terreno es privado, que la comunidad no tiene derecho ni voto de aquí de la aldea. Eso nos dijeron en la mañana, al menos los compañeros que están aquí, que estuvieron con nosotros. Eso fue lo que nos dijo don Manuel Galich, que ese terreno era privado y que nos iba a armar un proceso judicial. Entonces, si es de ellos, entonces ¿para qué chingados van a las casas a pedir cuotas? ¿Para qué nos fueron a pedir 600 quetzales a cada casa? ¿Para qué nos fueron a pedir los 150 ahorita para pintar la iglesia? Yo no me opongo por los 150 porque sé que se mira bonita la iglesia. Ustedes miran ahorita, ya está pintado, se mira bonita la iglesia. Pero si ellos piensan que es de ellos, entonces ¿para qué chingan a la comunidad pues? Que lo hagan ellos solos con sus fondos. El otro punto es, yo en la mañana les dije a ellos que si tanto es sus ganas de hacer el entechado aquí, ¿por qué no hacen el entechado del mercado pues? ¿Para qué no se desvía ese proyecto de aquí para el entechado de allá, del mercado? Si tanta es su gana de trabajar los del comité de obras de la iglesia, que hagan el entechado allá en el mercado, pero como siempre hay personas contra de uno, ¿va? Entonces, el otro asunto también es que me estuvieron llamando varias personas, porque yo le dije al que iba a ser alcalde, que ellos en vez de beneficiar a la comunidad iban a vender a la aldea, ya teniendo las escrituras en su poder, que ellos iban a vender a la aldea. Yo se los dije en su cara y me estuvieron llamando por eso que yo dije, y yo lo mantengo y lo sostengo, no porque van a pensar que tal vez porque uno toma o algo, uno se va a rajar. Yo no me rajo y no le tengo miedo a nadie. Yo se los hice ver en la cara en la mañana y me estuvieron llamando, pero tratando de intimidarlo a uno, pero a mí no me asusta eso. Yo estoy acostumbrado a los rollos gruesos, entonces no hay pena ahí. Ahora lo que yo quiero aquí a las organizaciones que están aquí a mis espaldas, va, porque les estoy dando la espalda, es que nos unamos y que no nos dejemos, porque como yo hablaba con mis suegros, le digo yo, si esto del convite
fuera que el año pasado hubiera empezado, que los manden a la mierda, yo estoy de acuerdo, hasta yo me pongo que los manden a la mierda, le dije, pero esto ya lleva más de 80 años que la gente está bailando aquí al costado de la iglesia, entonces ese ya es un patrimonio de la aldea, entonces no nos dejemos a como nos hicieron en Sagapula. Si ustedes miran, circularon, antes uno compraba sus manillitas con las señoras de ahí que venden en las esquinas, y se iba uno ahí en las gradas a comer sus manías o sus naranjas. Entonces, si nosotros permitimos que hagan ellos eso aquí en Río Blanco, cuando nuestros hijos quieran venir a jugar bicicleta o jugar pelota aquí, ya no van a poder porque va a haber un portón. A las horas que ellos quieran abrir, lo van a abrir, y cuando ellos lo quieran cerrar, lo van a cerrar. Entonces, no nos dejemos. Y es mi única participación. Y si a mí me llegara a pasar, lo hago público para que tal vez lo deje Giovanni en el acta. Si a mí me llegara a pasar algo, yo hago responsables a los comités de la iglesia, a los que están de comité de la iglesia. Ellos no van a pensar que yo me voy a dejar también, porque yo ya me empecé a asesorar con licenciados. Yo tengo amigos que son licenciados también, entonces yo ya me empecé a asesorar. Y yo también ya mañana me voy a presentar al juzgado para ver si ellos ya pasaron la denuncia al juzgado. Entonces yo ya me estoy asesorando para también yo, no me voy a dejar, ¿va? Y se los hago ver aquí a la comunidad para que después no digan que, ¿por qué no lo dijo con tiempo? No, yo también voy a poner mis abogados para defenderme, porque tampoco me voy a dejar humillar por la gente. Y gracias por el tiempo, y disculpen la intervención que yo les vine a quitar más tiempo aquí en la reunión, pero ahí estamos, y gracias, buenas noches. Muy bien, ya Shkatón Juntir, ¿verdad? Es lamentable si realmente que la gran pasar, ¿verdad? Y yo creo que lo más principal es que Peteki can dialogar, y lo más principal es aceptar lo que dice la comunidad. Pero lamentablemente que ve con Yachak lado, ¿verdad? Pero así es. Y ahí sí que de plano tiquetón con Yachak ¿verdad? Y ojalá caja el apoyo, ¿verdad? No simplemente tiki bajan que la, así como a cobrar, pues a ver qué hay que hacer. Y aquí vamos a terminar hasta lograr que eso sigue lo mismo de la comunidad. Entonces, voy a seguir. Entonces, como otro punto, la participación de Tomás David, para que también Wabri. Buenas noches a todos los presentes, a nuestras autoridades, a los compañeros de las organizaciones. De veras que estamos muy felices, muy contentos, porque como organización hemos recibido, desde que empezó este problema, hemos recibido el apoyo de nuestras autoridades. Es lamentable cuando aquí venimos a decir: no hay diálogo. No hubo diálogo, compañeros. No platicamos esto tantos años. Es increíble que venga aquí alguien a decirnos que no hubo diálogo. Es cierto, de repente hoy nos perdimos un poco, pero no golpeamos a nadie. Hoy, de veras, hoy David Aceituno se enojó porque ya estaba harto de tantas cosas. Escúchelo, Padre Antonio. Un día yo le dije, en una reunión que tuvimos el año pasado, el 16 de diciembre, Padre Antonio, yo le invito a la asamblea de mi comunidad. Así como yo tuve lo que dice Robin, yo tuve lo que tiene todo hombre. Yo lo quise esperar aquí y nadie vino. Escúcheme, Padre Antonio, esta es la voz de mi comunidad. La comunidad nunca se va a dejar, pero gracias a ustedes, todos los que están acá, así como lo hice en el salón, aquí hay una persona que lo vio, señalé por dedo a cada uno, hasta donde estaban, porque nos rodearon, nos humillaron ese día, nos hicieron sentir mal, pero aquí estamos, somos de la aldea. Aquí estoy con el respaldo de mi gente, y por eso quiero que nos demos un aplauso. Escúchelo, Padre Antonio, escúchelo,
que comité de obras. ¿Por qué tiene que pasar eso entre nosotros, por Dios? Si tan bonito es gozar una fiesta, tan bonito es venir a divertirnos un ratito acá. Una señora dice, a mí, póngame ahí de mala porque soy mala, y ahí andan las fiestas bailando. Dios mío, no sabemos ni lo que decimos. Les agradezco a los medios de comunicación, porque estoy hablando en español, porque he visto muchos mensajes que nos animan, mensajes que nos dan buena vibra, pero mensajes también que nos hacen decaer. Lástima a esa gente que hace ese tipo de mensajes. No conocen la historia de mi comunidad. Conozcan la historia de sus comunidades y tengan el valor de enfrentarse a cualquier cosa cuando uno hace lo correcto. Y estoy aquí con la frente en alto porque yo estoy haciendo lo correcto. Gracias a mis tíos por el apoyo. Gracias a mis hermanos. Gracias a mis hermanas. También en la familia hay problema. También en la familia hay problema. Pero ¿qué va a hacer uno? Estar aquí al frente de ustedes y dar la cara por la comunidad. Ojalá que nunca perdamos esta bonita costumbre. Gracias porque nuestra comunidad ya está unida. Te lo dije a Padre Antonio esa vez. Ya sufrimos un conflicto armado. Ya sufrimos un conflicto político. Ahora estamos sufriendo un conflicto religioso, Dios mío. Quiere ganas de veras. Yo estoy acá para agradecerles a todos y a todas, a los niños. Dicen ellos, es que son los conviteros. No, aquí estamos hablando también por la juventud, así como lo dijo bien claro mi tío Pedro. Aquí estamos hablando por los niños. Yo me he puesto con mi esposa allá a ver a los patojos salir del básico, a los patojitos salir de la primaria cuando han podido venir a jugar acá. Qué bonitos se miran, porque este es el espacio que nos lo han dejado. Es bonito de hablar de historia, porque allá en aquel lado estaban los finados cipreses. Cuando yo tenía 7 años, me traía a mi finada abuelita a comer helados acá y a ver bailar a la conquista. Imagínense 7 años y todavía, bendito Dios, me tiene todavía acá con vida. De veras, bendito Dios. Pero también he visto cosas malas acá. ¿Se acuerda, comunidad, cuando fusilaron acá? Y entre los muchachos que fusilaron, estaba uno de mis primos. Da lástima, pero ¿qué podemos hacer? Yo quiero terminar mi participación, como lo dijo mi tío Pedro, ojalá que lo esté viendo el obispo. Gracias por esas palabras que nos vino a dar. En lugar de unirnos, nos viene a separar más. Si nos está viendo, Padre Antonio, aquí está el pueblo, Padre Antonio, y yo les pregunto, ¿queremos el entechado, sí o no? ¡No! ¿Queremos la circulación, sí o no? ¡No! ¿Escuchó, Padre Antonio? ¡No! Y si quiere, Padre Antonio, aquí lo esperamos en Río Blanco, y si quiere dialogar, pues seguimos dialogando. Nosotros no somos problemáticos. Gracias por escucharme, gracias por ese espacio, gracias a Zumsac, gracias a Lenchofer y gracias a Chucumats Producciones por estar acá apoyando esta lucha comunitaria. Con permiso. Dios Shivancha, el aplauso a la gente gentil animado a Copa Iji, Urashi, y la participación, bueno, Chambrí y acá la participación de representantes de los derechos humanos para Cachón Joaquín, Pedro Enrique Aceituno. Recibamos con fuertes aplausos para que intervenga con nosotros y que nos dé los sabios consejos, ¿verdad? Buenas, no sé qué hora serán porque el día ahora es más pequeño que la noche. Buenas tardes todavía, pueblo de
de Río Blanco, a sus autoridades, alcaldes indígenas. Ahora sí, perdón. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, bueno, ahora sí. Gracias. Bueno, en primer lugar soy zacapolteco también y por eso fue que a última hora me llamaron y bueno, hice lo posible para estar con ustedes el día de hoy. Buenas tardes a todos los de Río Blanco, realmente son paisanos, mi nombre es Enrique Aceituno. La intención como nosotros como Procuraduría de Derechos Humanos es mantener el diálogo, por supuesto, que es un poco complicado cuando no nos sentamos a platicar, ¿verdad? Así que hoy pues hay una manifestación de ustedes, que es un derecho constitucional, manifestarse en hacer, reivindicar un derecho que tal vez se está violentando. Hay muchos derechos, el derecho a la cultura, el derecho a la religión, el derecho a la niñez, muchas cosas que se pueden discutir aquí y quizás no se ha tenido la posibilidad de sentarse los dos grupos, porque no miro la otra parte, para poder tener acuerdos y compromisos. Entonces, tal vez platicar después con los que dirigen para que haya una mesa de diálogo y tener un documento que respalde esta petición, porque si no, ya lo dijeron, va a continuar este problema para futuras generaciones. Así que vamos a platicar bien para poder invitar a la otra parte, al padre Antonio, como decían, que es una de las personas que también lidera la otra parte, pues platicar, todos tenemos, creo yo, argumentos entre razones, pero aquí hay una voz que hoy se manifiesta en que no aceptan situaciones que puedan afectar el derecho a la cultura que se tiene aquí. Pues he venido a ver que aquí se desarrolla el convite, también otras actividades culturales. Entonces, creo que lamentablemente cuando hay un liderazgo que viene y divide a una comunidad, no es lo correcto, no es, no es lo correcto, por lo que es necesario poder platicar. Y hoy pues como institución nos damos cuenta que hay una sola voz, que es no modificar nada en este lugar y que se mantenga para beneficio de la niñez, de la cultura, por supuesto, y por supuesto, de la religión también. Así que nosotros estamos para servirles, vamos a estar pendientes, vamos darle seguimiento a todo lo que se pueda hacer aquí, y nuestro compromiso es poder tener una mesa de diálogo con las partes, porque para que quede algo por escrito. Solo se está manifestando, pero si no queda nada por escrito por las dos partes, solo sería una petición que quedaría en un acta, pero de manera unilateral. Y la idea es que estén las dos partes y entonces el compromiso sea más fuerte y que se mantenga un derecho que la comunidad hoy está exigiendo, que se mantenga la libertad, que esté libre este espacio para todos, porque es comunitario. Entonces, para que quede bien claro eso, es necesario que las partes se sienten y que firmen ese acuerdo, ese compromiso. Esa es nuestra sugerencia y gracias por la invitación que se nos hizo. Estamos pendientes. Gracias. Ya, yo tengo que decir, ¿verdad? Pues, de plano, ¿verdad? Canan siempre, pues siempre cascobeca al tanto, juntirse, gran pasar, porque realmente van a defender lo que es de la comunidad. Invito a la juventud, a las señoritas, a niños que están acá, pues ellos están llevando esta noche donde la comunidad, la que manda, y para ustedes jóvenes y señoritas, este espacio va a quedar libre para que ustedes puedan pasar, más los niños que a veces vienen acá, vienen personas fuera también, vienen a visitar Río Blanco, he visto que sus niños están jugando en este espacio. ¡Que sea libre! Y para que vengan ciertas personas a decir, entechemos, circulemos, ¿qué imagen van a llevar las personas de afuera? Entonces estamos acá como comunidad respaldando y ya dimos el respaldo y mantengamos eso. Y les pido que no nos estemos retirando porque ahora pues entre un momento pues tenemos que firmar un acto. Ese es el respaldo. Todos, jóvenes y señoritas, involucrarnos en esto. Porque ustedes son el futuro. Nosotros ya nos vamos. Tenemos que dejar algo bueno para ustedes y para que todo esté en normalidad acá en Río Blanco.
Acá nos están pidiendo un espacio de Pablo Santay. Y después ahí vamos en orden ahí. Fuertes aplausos. Bueno, ¿se escucha? Cachilal, Chucumat y Ñachi caseríos alrededor, que es Cantón Santo Tomás. Salta autoridades, alcaldes auxiliares, señores principales y los jóvenes como representantes de las organizaciones. Pues acá yo no voy a decir palabras en contra, no. Lo que necesitamos acá en este espacio es la juventud. Nosotros los viejos ya hemos visto este lugar hace tiempo. Yo como ciudadano guatemalteco, no soy de aquí. Yo nací en Aguacatán, Huehuetenango, digo la verdad. Pero tengo 60 años de estar aquí viviendo. Como dijo el amigo de Zacapulas, todavía hay traicioneros, pero la verdad, un guatemalteco tiene derecho. Yo lo que les animo a los jóvenes, a los niños, a todos los profesores, pues hay que estar en pie de la letra. No hay que abandonar este espacio como organizaciones, que no tengamos miedo. Es cierto lo que dicen, dice que hay escritura hecha por un hombre que ni ayudó. No hemos visto la cara cuando estuvimos sobre el problema en aquel tiempo. Como dice Rufina, nosotros sufrimos sobre este lugar y ahora ellos solo vienen a aprovechar. Bueno, yo lo que digo a estos grupitos que quieren apoderarse de la Iglesia Católica, la verdad, ¿acaso ellos repararon la iglesia? ¿En sus bolsas sacaron el dinero? Yo creo que no. La comunidad pusieron. Tampoco no fue el padre Antonio que puso el dinero para reparación de la iglesia. No, señores, que escuchen bien, es la comunidad. Yo solo recuerdo nada más, porque no van a decir, aquel no es católico. No, soy católico. Desde niño hasta la fecha estoy de pie. Y jamás no me voy de la Iglesia Católica mientras estoy vivo. Yo creo que algunas personas los que quieren dividir la iglesia, pero aquí dice San Pablo, no dividen la iglesia. En 1 Corintios, en su capítulo 3, versículos 18 al 23, él dice que no hay que dividir la iglesia. ¿Y por qué esas ciertas personas y el sacerdote, por qué hace división en la iglesia? No es correcto. Lo que dice en el versículo 23, todo lo que existe es de ustedes. Y ustedes son los que existen. Ustedes son los de Cristo y de Cristo es de Dios. El mensaje que va a San Pablo, Corintio, renegé las cosas y huerecha. Y si huerecha, pues ajrel Dios y ajrel jajao. Entonces, ¿por qué que va a dar el quech? Mientras es de la comunidad. Únicamente, muchas gracias.
Dios, don Pablo, en este momento ya haga el espacio pase adelante. Muy bien, don Manuel, acá sabios consejos para hoy. Buenas noches, Río Blanco. Qué tristeza para mí cuando al descender del autobús me dijeron, hay pleito en Río Blanco, muchacha. Yo venía con una gran alegría. Va a haber fiesta, vamos a mirar el convite. Y resulta, me dijeron, no muchachos, no vos vagos, fíjate que no se ha arreglado nada, están peleando esos desgraciados, todo lo que me dijeron. Bueno, el asunto aquí, yo pienso, no es asunto del convite, no es asunto de un pequeño grupo, es asunto de toda la aldea, que sea encabezado por las autoridades ancestrales, por las autoridades comunitarias, por las cofradías, por todas las organizaciones que hay aquí en Río Blanco. Somos de Río Blanco, ¿por qué vamos a dejar que un pequeño grupo se monte en nosotros? Yo no sé de esos que están ahorita peleando, si ellos caminaron a la par de su papá cuando construyeron esta iglesia. Yo estuve con mi papá, mis tíos, todos ellos cuando trabajaron aquí en esta iglesia, yo venía con ellos. Yo era pequeño, acarrié arena, piedra, claro, no digo una gran cantidad, pero seguíamos a nuestros papás. Ahora estos que ahorita están, ¿será que los papás de ellos pusieron algo, construyeron algo aquí en esta iglesia y ahorita se vienen a adueñar de todos, de todo lo que está hecho? Eso no es correcto, compañeros, amigos, paisanos. La frase dice, siempre lo han dicho, pueblo unido jamás será vencido. Ahora digamos nosotros, Río Blanco unido jamás será vencido. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si hay traicioneros entre nosotros, los conocemos, señalémosles, díganle, vos no seas pura lata, vos somos de Río Blanco, no estés fregando, ayúdanos. Muchas veces eso pasa, pocos construyen y muchos destruyen. Eso no está bueno, compañero. Otra cosa que yo quiero ver acá, he visto muchas fiestas en YouTube, en Face, allá donde yo radico. Y todos dicen en una graduación, este muchacho, esta señorita se graduó, un profesional más. Amigos profesionales de Río Blanco, organícense, háganse una organización. Yo creo que ustedes son poderosos. Una organización que diga Asociación de Profesionales de Río Blanco, egresados de la USAC, de Landívar, de no sé de dónde, qué más universidades. Yo creo que todos ustedes como profesionales tienen mejor conocimiento. ¿Para qué? Para hacer que un futuro sea mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos. Ahorita todos nos estamos recordando de nuestros abuelos, de nuestros papás. Nunca pelearon. ¿Por qué? Porque ellos tenían la cabeza solamente la paz, la tranquilidad. Pero ahora, ¿qué pasa? Muchos se regresan a la universidad, no traen paz, no traen tranquilidad, sino que vienen a meter cizaña, vienen a meter división. Entonces, ¿para qué chingados fueron a estudiar? Eso es lo que yo digo. Por favor, pensemos un poco, analicemos. No hay necesidad de ir a la universidad, no hay necesidad de ir a ningún otro lugar para aprender a predicar la paz. La paz la tenemos en nuestro corazón, en nuestro andar, en nuestro pensamiento. De nada sirve que te vengas a rodear a la iglesia 3, 4 veces al día si no tienes paz, si estás metiendo cizaña, si estás metiendo división entre la aldea. Si aquí antes no había división, Río Blanco era el baluarte, estaba a la cabeza de todas las aldeas en aquel tiempo. Río Blanco era un ejemplo de progreso. Pero ahora, ¿qué pasó? Nos dormimos. Río Blanco se quedó atrás. Miren las demás aldeas, calles adoquinadas, con buenos mercados, con buenos salones municipales. ¿Y nosotros qué pasó? Pero todos somos profesionales, todos somos egresados de la universidad,
todos unos grandes títulos en la pared, pero ahí están perdiendo tiempo, no estamos practicando nada. Eso es lo que tenemos que hacer, organizarnos, levantar Río Blanco, pongámosle el alto en nombre y no nos dejemos que nos metan el gol, porque si nos meten este gol, nos van a chamarrear, nos van a meter otros 3, 4, 5 y nosotros nunca nos vamos a poder defender. Mi mensaje es que hagamos el esfuerzo de reunirnos. Tampoco devolvamos mal por mal. ¿Por qué? Porque eso nos hace dividir más. Y ahorita que estaban hablando de dinero, les voy a decir, no me recuerdo en qué año fue. Llegaron conmigo allá en la casa, allá en Samyup, yo soy de Samyup, orgullosamente. Vago, aquí estás, veniste, mano, traes dólares, que no sé qué, que la grande, me fueron a chaquetear. Está bien, muchacha, está bien, los ayudo. Solo que ahorita ya no traemos recibo, vos, ahí te lo traemos. Hace 4 años, creo que estoy esperando el recibo todavía. Se metieron el dinero en la bolsa, pienso yo. Y sé quiénes son los que llegaron a mi casa. Y cuando yo los encuentro, se agachan. ¿Por qué? Porque saben qué fue lo que hicieron conmigo, pero yo no les digo nada, no les reclamo nada. Y ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. Allá a mi casa llegaron, hace tiempo. Claro, no les di un gran dineral para que ellos se volvieran ricos. Yo tampoco me quedé pobre. Pero vayamos a la acción. Estaban pidiendo para la iglesia y no dieron el recibo. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, para terminar, yo creo que les quité el tiempo, pero es muy importante que no nos vayamos sin firmar el acta. Porque si estamos aquí 500 y solo firman 100, no hay fuerza. Por favor, seamos responsables, firmemos el acta, porque el acta, esa es nuestra voz, ese es el papel que nos va a representar. Mientras más firmas tenga, tiene mejor validez. Muchas gracias a todos y por favor, hagamos la unión que necesitamos. Muchas gracias. Gracias por la participación. Bueno, Chambrí ya quiso punto. Si le da que can seguir chiquichac, la señal inmediatamente chico mascocha en embrí que va a caspetak, que va lo que tiene que dirigir, que el sis y ship bomba. Esa es la señal que caspetak juntir canejero ural. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, que la canan, entonces, cuando quitó el ship bomba es que ya que más chiquichac. Porque seguro que la canan. Entonces, caspetak juntir canejero, cajuabek, no caspetak, cajuanal choc, simplemente cabachcan, que por favor dejen en paz este espacio. Y que nos dejen tranquilo Río Blanco y que un tir quieran libre. Yo creo que la can sostener para que le da, tal vez con momento can reflexionar y que baje ya can, ¿verdad? Y si no, pero también la can seguir, can apoyar, me can examinar, así como a cobrar que hago caspetak cuando si can seguir el chat, entonces por favor me tzatzucan. Muy bien, entonces Dios Chihuán, Shishpepo ahí. Ojalá que la can participar siempre, can defender los derechos de la comunidad, jamás ya can. Muy bien. Igual que no. De acuerdo que van en techado. ¿De acuerdo que van a circular? Porque queda que campo acta y que can firmar juntir. Yo creo que los medios de comunicación y cobrar que can transmitir que hay información a Capangui, ojalá que quilan, pues por favor, ya respeten a la comunidad. Aquí está la comunidad de Río Blanco.
Entonces, la información, entonces, Dios Chihuahua, en Guatechac, ¿verdad? Pues copa ahí, pues que la participación juntil, que ve un momento, mientras Chiri el gran redactar el acta, pues que van a cerrar y que seguir, y de ahí, pues, van a firmar. Por favor, Mahabak juntil, van a firmar el acta. Y acá un buen ejemplo para nuestros hijos, nietos. Estoy seguro que le can disfrutar que viene a contar. Entonces, mientras que hice la redacción del acta, pues, ahí veo un momento, van a firmar juntir y ojalá juntir a cobrar. Van a invitar a la juventud también para que puedan firmar el acta. Bueno, juntir lo que es de la actividad Chomim Chinhanabri se va a llevar a cabo. ¿Qué la juntiras de acuerdo? Sí, juntir que van a lo que siempre cada Hanab quiere decir ya que vean ir Tamash, entonces es invitado que van a participar, que van a juntir, ¿verdad? Para que Casco va a curar y eso es lo más importante, la que va a leer la invitación juntir a Río Blanco. Bueno, ojalá tener paciencia mientras el secretario, pues, que van a cerrar el acta. Y ya pues, el acta que van a plasmar juntir. Y para que leerá, que vayan copia quien también, repaís, ¿verdad? Para que se quije, que clan y que van a lo que creo la comunidad. ¿Yo voy a hablar? Bueno, bien, entonces, Chacara Huachilal, pues yo también como parte del Cocode, Calán, pues que tienen cachagre adoquinamiento en este lado, pues Catochicha al Señor, ¿verdad? Que ese desarrollo de la comunidad. Entonces, en la reunión anterior, ¿verdad? Shakelgan de acuerdo, ¿verdad? Con relación a una cuota, yo creo que ya Junyachiquian, con pues también Chuac a las 4, en la auxiliatura. Para que el cachilal no aquí amtasto por favor que tienen la cachac, verdad, siempre con gasto ya se van a rendir cuentas, verdad, todo con relación a este proyecto. Entonces, primeramente Dios, ya pues el 15 de diciembre pues van a cerrar ese proyecto, verdad. Pues qué alegría, verdad, que pues ese desarrollo de nuestra comunidad. Entonces es un aviso nada más, Huachilal y Shaka Pontir Canejel. Dios, el aplauso y Chanamri, pues ya que hice la redacción de acta, pues Dios Shiwon, quitarse Maxi Koshin baja usted, pues que va la información, porque va acá que van a sentir, ¿verdad? Realmente, Ural Chukumat, y pues que va a juache chingaj richo, va a pasar y nuevamente que nos le apoyo es un tir para acá, cafete cural y que van a despedir y viene. Check up con tiri buena heli, que ve que van a dar la acta. Dos. Muy buenas noches a todos, a toda la aldea presente de Río Blanco, asimismo a los alcaldes auxiliares, señores principales, personeros de la Procuraduría de los Derechos Humanos, licenciado Enrique, asimismo también como a las diferentes organizaciones, representantes de las diferentes organizaciones de la aldea Río Blanco. En este momento pues voy a dar lectura al acta que dice de la siguiente forma. Acta número 154-2024. En la aldea Río Blanco, municipio de Zacapulas, departamento de Quiché, siendo las 17:00 del día lunes 2 de diciembre del año 2024, constituidos
al costado de la Iglesia Católica de la aldea en mención, los 4 alcaldes auxiliares, presidida por el señor Juan Vicente Azcay Mul, Consejo de Principales, Consejo Comunitario de Desarrollo, COCODE, diferentes organizaciones de la aldea Río Blanco, asimismo como el personero de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el licenciado Pedro Enrique Aceituno, alguaciles y asamblea en general de la aldea Río Blanco, para dejar constancia de lo siguiente. Primero, se apertura la sesión por el profesor Raúl Vázquez, dando lectura a la agenda, la cual se desarrolla de la siguiente forma. Segundo, toma la palabra el profesor Manuel Aceituno Felipe, dando la cordial bienvenida a los presentes, enfatizando que es importante estar unidos como aldea para mantener y hacer valer nuestros derechos. 2. Se eleva una oración al Ser Supremo por el señor Mártir López Gómez, agradeciendo por la vida y la salud. Número 3. Toma la palabra la licenciada Rufina López, dando el motivo de la convocatoria a dicha asamblea, siendo la construcción de techado y circulación del costado de la Iglesia Católica. Inicia con la historia de cómo se obtuvo el predio de la Iglesia Católica, siendo una donación que hiciere don Onofre Cabrera para la construcción de dicho templo y un área para la recreación. Actualmente se utiliza para actividades educativas, socioculturales y religiosas, expresando su preocupación por la privatización de espacios, por lo que realiza una pregunta a la Asamblea en general, siendo, ¿están de acuerdo con el techado del costado de la Iglesia Católica? Por lo que la Asamblea responde, en general, por unanimidad, un no a la construcción de la circulación del costado de la Iglesia Católica. Respuesta ratificada nuevamente, según 2 actas, siendo estas número 124/2024 y el acta número 153/2024 del libro número 3 de la Alcaldía Auxiliar de la aldea Río Blanco. Toma la palabra un representante de Principales, dando la cordial bienvenida y agradeciendo la presencia de la Asamblea en general. Continúa expresando que es preocupante la actitud del Comité de Obras de la Iglesia Católica al privatizar un espacio propio de la comunidad. Según historia, fue una donación con fines recreativos y no de lucro. Toma la palabra el primer alcalde auxiliar Juan Vicente, extenuando un cordial saludo a la general y al mismo tiempo agradece la invitación que hicieron las organizaciones de la aldea Río Blanco para tratar el tema del techado, circulación del costado de la Iglesia Católica como autoridad de la aldea en mención. Toma la palabra el representante del Consejo Comunitario de Desarrollo, expresando su preocupación Toma la palabra el representante del Consejo Comunitario de Desarrollo, expresando su preocupación por la intención del Comité de Obras de la Iglesia Católica en privatizar dicho espacio, lo que concluye que no debe de realizarse algún trabajo sin el consenso de la comunidad. Toma la palabra el director del Instituto Básico por Cooperativa, expresando su preocupación, ya que como parte formativa de los estudiantes necesitan utilizar el costado de la Iglesia Católica para actividades educativas, lo cual siempre presentan su inconformidad. Al mismo tiempo comenta que unos días atrás unos niños de la escuela primaria ocupan el costado de la Iglesia Católica para juguetear. Al percatarse, un miembro de la directiva de la Iglesia Católica prohíbe y hace que se retiren los niños,
por lo que expresa que es preocupante la situación de circulación y techado del costado de la Iglesia Católica, ya que todo es con intención de privatizar espacios propios de la comunidad. Toman la palabra varios vecinos de la comunidad de la aldea Río Blanco, coincidiendo en que no debe de realizarse cualquier trabajo de construcción de techado y circulación sin consentimiento de la aldea Río Blanco en general. Al mismo tiempo, solicitan al párroco de Zacapulas, Antonio Zarat Baten, para que deje de manipular el comité de obras de la Iglesia Católica Aldea Río Blanco y desistan del techado y circulación. Toma la palabra el licenciado Pedro Enrique Aceituno, personero de los derechos humanos de Santa Cruz del Quiché, expresando que fue solicitada su presencia para que no se violente, para que no se vulneren, no sean vulnerados todos los derechos inherentes de todas las personas de la aldea Río Blanco, como también la de la otra parte. Cuarto, por lo que se lanza la pregunta a la Asamblea en general si están de acuerdo con la circulación, techado del costado de la Iglesia Católica, a lo que unánimemente responden un no rotundo a cualquier construcción de techado y circulación del costado de la Iglesia Católica. Quinto, no habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente en el mismo lugar y fecha a 2 horas después de su inicio. Firmamos en los que ya intervenimos, damos fe. Vecinos de la aldea, no sé si se me fue algo para anotarlo. Bueno, gracias. Río Blanco tiene poder. Cachilalco, Jun, Cachilac, no, el aporte para el proyecto por parte del COCODE es de 100 quetzales, Cachilal. Entonces, por favor, con buena voluntad, chua, pues, que penquen, ¿verdad? Auxiliatura, a las 4 en punto, para que se puede, que van a encaminar esa cuota, porque están, pues, siempre con gasto, que van a check, ¿verdad? Pues, Catiochichiwan, pues, pues, que se penquen, Cachilal. Tómelo, señor, dáselo ahí. Luis, sí escuché, estuvo bien. Yo amo mi pueblo, amo Río Blanco. Ahí está. Amo. Yo no me huevo, papá. ¿Qué hay que morir? Dime, ¿qué? Si quiere hablar en la tele, yo le hablo en el